Egunon Danori, comenzamos con el consejo rector correspondiente a mayo de 2020 y los puntos de orden del día a tratar. El primero es la aprobación de actas y procede correspondiente a la última sesión celebrada, que fue en febrero del 20. Está mal aquí, en la orden del día. ¿Vale? Si hay alguna cuestión al acta y si no, vamos a aprobarla por unanimidad de los presentes. Paso al siguiente punto de orden del día, que es la dación de cuenta de una habilitación de 30.166, que se ha enviado la documentación para que sepáis en qué se va a gastar la tela. La sigue, pregunta. Sí, que igual se me ha pasado algo, pero solo ponía estudios y trabajos técnicos. ¿No os ha enviado esto? 35 y 36. Bueno, pues... Solo ponía que era para, o sea, que se derivaba en dos, una de 20.000, más o menos, una de 20.000 y otra de 10.000, digo en el punto 35, y en ambas ponía estudios y trabajos técnicos. Vale, pues os lo leo lo que tengo aquí, que os lo vamos a enviar de todas maneras, ¿vale? La de 10.000 euros era para los estudios de calidad del suelo que tenemos que hacer, que estamos haciendo de forma permanente en la zona del campo de rugby, atletismo, toda esa zona. Y la de 20.000 eran los dos estudios que sabían, uno relacionado con los efectos del cambio de la aplicación de tributos y otros con el estudio que estaba haciendo también, que se está haciendo para la normativa de aplicación, lo que hablamos creo que fue, Ignacio, si no me corriges, en el pleno de presupuesto se habló de estudiar, hacer estos estudios en Getxo Quirola. Y en cuanto a la... ¿Perdón? En ordenanzas fiscales fue, pero es pasivo. Bueno, no recuerdo. Y el 36 es la habilitación de los remanentes del año anterior para terminar de abonar las actuaciones que se han hecho en la cervecera, redacción de proyecto, que está en ello todavía, y la renovación del campo de hockey, que como ha pasado de un año a otro, porque os acordáis que en noviembre y diciembre llovió mucho y no se pudo terminar, ha habido que abonar la segunda parte de la factura de la obra en este año y incorporar esas remanentes. El siguiente punto de orden del día es la de liquidación del presupuesto de 2019. Si hay alguna cuestión, me la apunto y si puedo la contesto. Una pregunta sencilla. ¿Por qué no se adjunta memoria en la liquidación, como se hace en otros organismos autónomos, que facilita mucho la lectura y comprensión No tengo ni idea de la liquidación? Sí, porque igual no somos capaces de hacerla, pero sin más, ¿No qué? Que igual no sabemos hacerla. Es lo único que digo, que igual no la hemos hecho porque si no es obligatorio hacerla y no sabemos hacerla, pues no la hacemos. Nada más, pero pregunto. La liquidación es un documento contable. Pero ¿no? Que la parte técnica no sabe hacer una memoria. No, yo no estoy diciendo que la parte técnica no sepa hacerlo. Que Getxo Quirola igual no sabemos hacer la memoria. Solo estoy diciendo eso. La memoria económica igual no sabemos hacerla. Tampoco tenemos las personas para hacerla, Entonces, y si no es obligatoria, pues no la hacemos. Nada más. Pero si fuera obligatoria, pues ya buscaríamos quien nos lo hiciera, evidentemente. Vale, no pongo en duda del personal que pueda haber en Getxo Quirola. También sabemos que el resto de organismos autónomos están bastante limitados en cuanto al personal y que seguramente les vendría muy bien tener más gente. Pero una memoria... Yo soy presidente de Getxo Quirola. Ya, pero una memoria normalmente tiene ya establecidas unas formas de hacerla. No sé ahora mismo si realmente es obligatoria o no por ley, pero el resto de organismos sí lo incluyen. Bien. Y creo que sería positivo que lo podáis incluir también en Getxo Quirola. Sí, lo dejo como propuesta, porque sí que se me ha hecho raro que justo en la liquidación de Getxo Quirola no esté. Pues miraremos por qué no está y te lo aclaro para el próximo día. Y si está, la mando. Y si no está, la intentamos hacer. Más que nada porque no es un documento complejo y extenso tampoco. O sea, bueno. Vale. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, dación de cuenta del cierre de inventario del ejercicio 2019. ¿Alguna pregunta sobre el inventario? Vale, paso al siguiente punto, que es el informe sobre el cumplimiento de plazos legales para el pago de obligaciones del cuarto trimestre de 2019. Sí, paso al 40, que es propuesta de acuerdo para autorización de la cesión presentada por ISS Facility Service S.A. a favor de la UTISS Rivera Getxo para el contrato de servicios de limpieza de interior, retirada de residuos. Bueno, el de limpieza de interiores sin más.
¿Alguna pregunta? Ivo, perdona. ¿Cuánto le queda a este contrato? Pues en teoría termina en diciembre o noviembre, Gorka, no recuerdo ahora mismo. Noviembre. Eta pentsatuko du etorkizunean zer egin dezakegu, ze claro, kontratu honek ez dakit zenbat enpresa izan dituen ja gora eta bera, van cambiando de uno a otro, ez dakit, bakarrik horretarako, berri bat ez gertatzeko, hasieran tokiko enpresa zen, gero una holandesa o una danesa, oin ez dakit nongo izango den hau, bueno, hori bakarrik. Vale, sobre las vicisitudes empresariales nosotros no podemos hacer nada. Estamos preparando el pliego que esperamos que venga para el próximo Consejo Rector y sin más. Esto son cuestiones internas. Si no incumplen ninguna normativa, nosotros no podemos negar esa transferencia. Paula, ¿tienes una pregunta? Sí, sé que no es obligación de responder. ¿Hay algún motivo para esta cesión en este caso? No lo sabemos. Es que no viene explicitada en los documentos. Es que ellos no tienen por qué explicarnos por qué. Ya, Yo te puedo dar mi impresión. Mi impresión es que como estiman que el contrato es deficitario, probablemente se lo están pasando uno a otra empresa. Pues supongo que por razones fiscales probablemente. Pero más allá de lo que yo pueda entender, ¿eh? Vale. ¿Y qué ha ocurrido con ese tiempo desde el 1 de abril que se pedía que entrara en vigor la cesión? Porque, claro, lo estamos tratando hoy y aprobando hoy, que es 20 de mayo, y si no me equivoco, la propuesta de acuerdo hacía referencia a que sea desde el 1 de abril, ¿no? Bueno, de momento es la empresa la que está prestando el servicio. Nosotros autorizamos a que se haga desde el 1 de abril, que es un acuerdo interno entre ellos. Pero no estaba suspendido el acuerdo. No estaba suspendido nada. De hecho, este es un contrato de Consejo Rector que en caso de suspensión tendría que haber venido aquí. Claro, por eso digo, o sea, si pedían desde el 1 de abril, estamos a 20 de mayo y no se ha suspendido, ¿qué ocurre con esta temporada en la que pedían esa cesión y no se ha podido hacer efectiva por motivos obvios? Para nosotros no ocurre nada, porque el servicio se ha prestado igual por la empresa a la que estaba adjudicado. Lo único que este acuerdo les permite a ellos hacer el cambio de titularidad del servicio desde el 1 de abril. No. Sin más. Vale. Bueno, hay que votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Partido Popular, EH Bildu y el Carrequín. Bueno, paso al punto 41. Como veis, el 41, 42 y 43 son iguales. Entonces, si queréis, hablamos de los tres si hay alguna pregunta en general. Y luego, si queréis, hablamos del 44, que es un pelín diferente, aunque no demasiado tampoco. Y ambos son, en los tres casos son las suspensiones, 41, 42 y 44 son suspensiones totales y el 46 es suspensión parcial, ¿vale? Pues por razones obvias, a solicitud de la empresa y en virtud de la normativa emitida en los diferentes boletines durante esta pandemia, se permitía la suspensión, por la que además la Administración se vio obligada a la indemnización de los costes salariales al menos, más la indemnización que se debe negociar entre la Administración y la empresa. Y bueno, pues a la vista de que no es posible prestar el servicio y que vemos además que a medio plazo tampoco se va a poder prestar, pues hemos propuesto la suspensión. Sí. Gauza, bai, dekretu hori izaten du, ezaki zein zatia den, baina, bueno, vale. Baina, Getxo Kirolak ordaindu beharreko diru hori berreskuratzeko moduri dagoen, hau da, estatuko gobernuak bera baita dekretua kaleratu zuenak, gero albidetu ditu diru laguntzak zentzu horretan, ala hori galdutzat ematen da. Yo tampoco tengo claro eso, pero yo estimo que está perdido. Yo estimo que al final es una forma yo creo que es una forma de financiar un ERTE que no se ha producido. O sea, sabéis que para este tipo de suspensiones, las empresas no han tenido que solicitar el ERTE y, por tanto,
los costes salariales nos hacemos cargo las administraciones. Es evidente. Es una de las condiciones que pone la suspensión. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí, Paula? Sí, en el caso del punto 41 me ha llamado la atención que se hace mención a que han tenido que presentar 2 escritos para poder solicitar esta suspensión. En el resto parece que no, que con un escrito que además en todos ha sido el primer escrito el día 6 de abril, si no me equivoco, me ha parecido curioso que todos fueran en la misma fecha. Entiendo que es porque mientras el gobierno se ha puesto en contacto, o Getxo Kirolak en este caso, para poder facilitarles, y es cuando han decidido presentar ese escrito, ha coincidido en fecha, pero... Si no recuerdo mal, a ver, ten en cuenta que además creo que hay una empresa que ha prestado servicios, o sea, si no recuerdo mal, este decreto es de finales de marzo, primeros de abril. Por eso, me por lo imagino tanto, que será por eso. hombre, todos tienen la misma prisa por solucionar este asunto, porque a continuación viene la indemnización. Este es el acuerdo formal que alcanzamos aquí, pero el que de verdad les interesa es el de cobrar. Entonces, bueno, pues no sé por qué ha presentado 2 escritos, no te lo puedo decir, no, sí, lo preguntaré, ¿sabes tú? El micro, porfa, que no se oye. No, dice que en el lote 1, el de raquetas, que han prestado 2 escritos de solicitud. ¿Es de raquetas? Sí, Sí, de tenis y pádel. eso es. Sí, ¿por qué? ¿Sabes por qué? No. Es Pues que, lo aclaramos. según la documentación que habéis pasado, el primer escrito es del día 6 y el 7 es la fecha del informe en el que se les otorga lo que ellos mismos pedían, ¿no? Entonces no entiendo muy bien a qué se podía deber el segundo escrito si iba en el mismo sentido, Pues no te lo para puedo pedir decir. la suspensión si ya se les había dado en un informe del día 7. Digo, según la documentación que nos habéis remitido. Ya te digo que no, lo intento aclarar, pero no te lo puedo decir porque además es un tema que ha sido muy jurídico, no daba tiempo a yo que tengo mis dificultades de temas, a cogerle poso, o sea que se ha tramitado con la mayor urgencia posible para que vaya para adelante. Y aunque lo aprobemos hoy, ¿hay alguna pega para poder darles cobertura desde lo solicitado? ¿No? Lo que indica la normativa es que da cobertura desde que se inicia la pandemia o la última factura cobrada, no me acuerdo muy bien. Yo sé que todos han cobrado el mes de marzo y luego la parte del mes de marzo del servicio que se ha prestado al menos y luego desde que se produce el estado de alarma. ¿Vale? Pasamos entonces a votar el punto 41, votos a favor. Elkarrekin Podemos, EJ-PNV, el Partido Socialista de Esquerra. Abstenciones, Partido Popular y EH Bildu. Pasamos a votar el 42, votos a favor. EJ-PNV, Elkarrekin Podemos, Partido Socialista, abstenciones, PP y EH Bildu, igual. El siguiente es una suspensión temporal parcial. La explico, es parcial porque estos han sido los que se han encargado de hacer todo. No sé si habéis visto en la página, en el Facebook o en la página web, hemos estado haciendo clases online. Como eran los monitores que se encargaban también de hacer estas cosas en Fadura, pues son los que han estado preparando todas las clases online que se están haciendo y que se han hecho. ¿Vale? Entonces, por eso es parcial. Quería trasladaros una duda. En el caso de, si no me equivoco, en el 42 que acabamos de votar, por lo que he visto, la solicitud también es del día 6, pero el informe es del día 22. ¿Se sabe por qué, a qué se debe ese retraso? Cuando en el anterior caso era del día 7. Es que 2 semanas para poder porque la técnica jurídica que hace este trabajo probablemente estaría en las mismas circunstancias que todos los demás con teletrabajo. Podría haber puesto la fecha que quisiera, pero ha puesto la fecha en la que ha hecho el informe. Si eso quiero decir que no es importante. Entiendo que la fecha del informe lo habrá hecho cuando ha podido. Sí, no dudo que no lo haya hecho y que por supuesto que no ha mentido en la fecha, es obvio, me parece sencillamente lógico. Pero yo lo que digo es que siendo los informes muy similares, porque al final se les está otorgando este derecho que está recogido por el Gobierno central, todas las empresas para todos los lotes han hecho la petición el día 6,
en algún caso se ha hecho el informe el día 7 y en otros el 22, entonces por saber si ha habido algún contratiempo o ha sucedido algo. Pero lo que a ti pero sí que es cierto que lo que a ti y a mí nos puede parecer igual, al servicio jurídico lo estaban mirando con lupa todo. ¿Vale? Entonces, probablemente pues habrá tenido una duda que ha tenido que aclarar con secretaría o con intervención. ¿Vale? Sin más, no tiene mayor... Que tengamos en cuenta también que cómo se está trabajando. Sí, claro. ¿Y el lote 3 dónde está? El lote 3... Digo, porque estamos hablando del 1, del 2, pues del no sé, 4 y del 5. No sé el lote 3, lo miraremos y te decimos. El lote 3 no me acuerdo ni cuál es en realidad. Pasamos al lote 4, entonces, votos a favor, abstenciones, igual. Pasamos al punto 44, que es el lote 5, votos a favor, abstenciones, lo mismo. Vale. Bueno, el siguiente punto es el 45, que es la propuesta de aprobación del acuerdo sobre incremento retributivo del 2% para el año 2020. Bueno, es que se quedó frito en marzo, que no hicimos consejos rectores, sí, no hicimos. Y bueno, lo traemos porque hay que traerlo, sin más, o sea, porque toca. ¿Alguna cuestión? Pues pasamos a votar entonces, votos a favor, abstenciones, en contra. Partido Popular, que vota en contra. ¿Me decís qué votáis? Abstención. Vale, Partido Popular, abstención, los demás a favor. Vale, paso a información general. Solamente 3 cuestiones, una relacionado a eventos. Todos los eventos vinculados al ayuntamiento están suspendidos, ¿vale? Están suspendidos hasta que se pueda hacer algo o podamos hacer algo. Nos quedan 3 eventos que no están vinculados directamente a autorizaciones del ayuntamiento, sí a subvenciones y a participación de Getxo Kirola, que son el circuito de Punta Galea, la regata del ARC y la regata del ACT, ¿vale? Entonces, nosotros ahí no nos toca autorizar, es quien autoriza en un caso es el Gobierno vasco, porque es una prueba intermunicipal, por lo tanto, es el Gobierno quien tiene que realizar la autorización. En caso de que consiga la autorización, nosotros tramitaríamos la subvención correspondiente y en su caso, pues no. Y el caso de la CTI-RC, pues otro tanto de lo mismo, son autorizaciones que emite Capitanía, Autoridad Portuaria y demás interesados, y pues a nosotros lo único que nos toca es si se celebra, pues la de la CT está tramitada, que se financia a través del puerto deportivo. Si se celebra, se pagaría, si no se celebra, no se paga, como está hecho en el convenio firmado entre el puerto deportivo y la CT. Y la de ARC, que es a través de las subvenciones de eventos del ayuntamiento, de Getxo Kirola, pues exactamente lo mismo. Entonces, estaríamos pendientes de que nos confirmen las celebraciones. Lo que sí les estamos pidiendo, en todos los casos, es que por lo menos nos indiquen un protocolo para el control de los espectadores, ¿vale? Eso es lo que nos toca a nosotros, por lo menos en el término municipal de Getxo. Y sin más, no sé si hay alguna pregunta. Vale, pues de momento eso, seguimos informando de cómo vayan evolucionando las cosas, ¿vale? Porque sí que sabemos que se está creando mucha expectativa con la carrera de Punta Galea, porque es la única que se va a celebrar, pues probablemente en Europa. Si se celebra, es la única que se va a celebrar en Europa, antes del Tour, del Giro, y bueno, pues está habiendo expectación, pero también entiendo que esa expectación este año precisamente no es buena, ¿vale? Entonces, sin más. Y sobre la ACT, pues como están trabajando todos los municipios costeros que van a albergarla, pues lo mismo, están pidiendo, como nosotros, un criterio a la hora de cómo organizamos que los espectadores que haya, los espectadores y espectadoras que sí, que asistan con seguridad, ¿vale? Y paso ya a ruegos y preguntas. La primera, tenemos 2 pendientes, ambas de H. Bildu, del último consejo rector, que no se celebró. Hemos mandado la documentación correspondiente a los espacios ocupados en
en el Polideportivo Govela, creo que las habéis visto todos. Si tenéis alguna cuestión, hoy o el próximo Consejo Rector, cuando queráis, aclaramos todas las cuestiones, ¿vale? La otra pregunta es sobre la valoración de puestos de trabajo. Pues eso, deciros que habíamos iniciado la conformación del equipo del comité. Tuvimos, creo que la última reunión fue el 5 de marzo. Si no me puedo corregir, Gorka, pero creo que fue el 5 de marzo, por ahí sería 5, 6, 7 de marzo. La última reunión que celebramos con el comité, bueno, con los representantes de los trabajadores para conformar el comité de valoración, y ahí nos hemos quedado. O sea, están ahora volviendo a trabajar, la preocupación en realidad es otra ahora, pero bueno, retomaremos en cuanto nos sea posible. Estamos viendo todos los días por temas también de cuestiones de orden sanitario, o sea que no es que se haya dejado, sino que está ahí. Y luego tengo una última pregunta sobre las piscinas para la temporada veraniega del Partido Popular. A ver, nosotros estamos preparando todo para abrir, lo voy a decir con normalidad, es decir, con normalidad en fecha, ¿vale? No sabemos ni cómo vamos a poder abrir, ni en qué condiciones sanitarias y higiénicas, ni sospechamos los aforos, o sea, estamos preparando, aparte de lo que preparamos todos los años, estamos preparando también, pues, sabemos que no se van a poder utilizar vestuarios, que es una pega importante. Sabemos que vamos a tener que limitar el aforo al menos al 50%, tenemos que establecer un criterio de aforo, estamos mirando establecer criterios de cita previa. Yo espero que para el mes que viene, primero con las normativas que se vayan aplicando, que se vayan publicando desde el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial del País Vasco, o a quien se le ocurra publicar normativas sobre apertura de piscinas, iremos adaptándonos, ¿vale? Pero viendo un poco por dónde vienen las cosas, sí que estamos trabajando también, en una app para realizar reservas con espacio máximo, con duración máxima de estancia en piscinas, porque habiendo un aforo limitado hay que permitir que mayor número de gente que quiera venir venga. Pero bueno, pues estamos en eso, ¿vale? Que sepáis que hay un acuerdo de UDEL también que nos cierra, por el que cerramos instalaciones cubiertas hasta el 15 de septiembre. Las cubiertas hasta el 15 de septiembre, hay un acuerdo de UDEL de la semana pasada. Y que previsiblemente abriremos durante el mes de junio las que están al aire libre. También estamos preparándonos para esa apertura, ¿vale? Lo mismo, estamos trabajando también por espacios de cita previa. No sabemos si va a haber franjas horarias estipuladas por el Estado o estipuladas por el Gobierno vasco. Si no hay franjas horarias, estamos pensando si las vamos a aplicar nosotros o no. Sabemos que tenemos que tener especial delicadeza con los grupos de riesgo, ya sea mayores de 65 o 70 años, no me acuerdo ahora, y las personas con patologías médicas. Entonces, bueno, pues hay que establecer, pues si la pista de atletismo va a ser utilizable, habrá que establecer unas franjas horarias. Si ya existen las del Estado o del Gobierno vasco, adaptarnos a ellas, y si no, establecer nosotros unas franjas horarias para que las personas con esas circunstancias, con edad o con patologías médicas, asistan tengan una prioridad de uso de la pista donde estén ellos y evitar los contactos con... ¿Perdona? Sí, en la pista de atletismo, tendremos que establecer unas franjas para que las personas mayores de 65 años que quieran venir a correr no se mezclen con los niños de 14 o niñas. Nada más, es lo que estamos mirando, cómo encajamos eso. ¿Cómo encajamos las franjas horarias? En la pista de atletismo en concreto. No, está hablando un poco de todo. También de la piscina también, ¿eh? La piscina ya más o menos vamos clarificando las franjas, pero también, como decía, un poco a la espera de lo que nos determinen desde las autoridades sanitarias. ¿Y cuándo pensamos que van a decir? Porque estamos a finales de mayo. ¿Cuándo pensamos? Que lo van a decir, porque estamos a finales de mayo. Pues es que... Pues yo lo único que te puedo decir es que no tengo contacto con las autoridades sanitarias del Estado español y espero al Boletín Oficial del Estado cada domingo o cada sábado. Entonces, cuando lo digan, pues ahora mismo está publicado piscinas cerradas, textualmente. Es probablemente lo más claro que hay en los boletines, porque son 2 palabras. Entonces,
A partir de ahí, cuando digan piscinas al aire libre abiertas, nosotros pondremos nuestros protocolos en marcha, atendiendo a los que nos indiquen desde las autoridades sanitarias que sean competentes en ese momento y intentaremos abrir, obviamente, con la mayor garantía sanitaria. Si no tenemos garantías sanitarias de abrir, no abrimos, ¿eh? Eso también lo tenemos claro. O sea, si por lo que sea no podemos controlar los aforos, esperaremos a poder controlarlos. Si por lo que sea no podemos garantizar las condiciones higiénicas, esperaremos a poder garantizarlas. ¿Vale? El aforo de la piscina ahora mismo creo que son, si no recuerdo mal, no llega a 700. No te puedo decir exactamente, pero alrededor de 700. Que si se nos cae en un tercio son 200 pelados, 200 un poquito más. Un tercio. Si yo sé 50, pues serán 300 y poco. ¿Vale? Sí. El tema de la aplicación que estabas comentando, si no me equivoco, se ha trasladado desde el Gobierno central que, por ejemplo, para gestionar las playas, se estaba pensando en hacer una aplicación, no sé si para todo el Estado, porque va a tener una complejidad enorme, pero que se estaba trabajando en una aplicación precisamente para poder dar citas previas. Digo porque entiendo que en ese trabajo coordinado con Eudel, diputaciones y demás, estaría bien no hacer que la gente se tenga que bajar una aplicación por cada cosa que quiera pedir cita previa. Una para la piscina, otra para la playa, otra para ir al comercio local. Me refiero que podéis estar haciendo un trabajo con muy buena voluntad, pero que tengáis en cuenta que soy muy machacona, pero el tema de la brecha digital está ahí, y si encima hacemos a la gente que tenga una aplicación por cada una de las citas previas que tenga que pedir, pues que estéis un poco al tanto de si a nivel central se va a sacar alguna aplicación, porque igual os facilita el trabajo y además así no mareamos mucho a la gente. Dentro de las complicaciones que está teniendo todo esto, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero nosotros somos los niños pequeños de toda esta historia. Quiero decir, los ayuntamientos somos los pequeñitos, ¿eh? O sea, es que si hacen algo, que avisen. Porque yo no vale de nada que yo llame al ministerio de nada, ni a la consejería de nada, porque me van a hacer menos caso que... Bueno. Entonces, si hacen algo, que lo comuniquen. Yo no pido nada más. Que si hacen algo, que lo comuniquen y que nos digan dónde tenemos la aplicación y dónde nos la podemos bajar. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando en esa aplicación. ¿Vale? Es que no puedo estar dependiendo de... O sea, a mí me gustaría poder abrir las instalaciones. No es que a mí no me gustaría abrir las instalaciones, no, me gustaría abrirlas en condiciones adecuadas, porque sé que va a ser un verano complicado para todo el mundo, las colonias han estado suspendidas, hay que buscar espacios de ocio en la mejor medida que se pueda, y eso es lo que nos gustaría. Entonces, si empiezo a esperar a que otro venga a sacarme las castañas del fuego, pues igual se me quedan las castañas en el fuego. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos trabajando con unos chavales, además, de Guecho, que han propuesto una idea. Si funciona, estupendamente, y si alguien viene con otra propuesta más interesante, pues oye, mejor todavía. Paula, me encantaría, de verdad, me encantaría que ya me hubiera dicho el gobierno de donde sea, desde Bruselas hasta Gasteiz, aquí tenéis la app, y si no están tranquilos, que la vamos a tener. A ver, Álvaro, yo no tengo más noticias que lo que he estado viendo los últimos 2 días, al menos en las noticias y en los informativos, y se está diciendo que para el control de las playas se está haciendo una aplicación. De momento no han publicado nada porque estarán en una fase seguramente parecida a la vuestra o un poco más avanzada. Bien. Yo lo que digo es que, por favor, os coordinéis lo mejor posible para que la gente no tenga que tener en su móvil 4 aplicaciones para poder hacer las gestiones bien. Nada más. Si toca obedecer al gobierno central, se obedece. Si toca obedecer al gobierno vasco, también se obedece. Si se está trabajando de manera coordinada, no veo por qué ahora hay que decir que no, estamos trabajando con unos chavales porque no nos llegan las... A ver, pues seguramente llegará y se agradece que se esté adelantando el trabajo, pero que también entendáis la preocupación que os estoy trasladando en cuanto a que a la gente de cierta edad podamos estar diciéndole, no, para Guecho quiero la calle una aplicación, si queréis ir a la playa, igual en Diputación hacen otra. En ese sentido, nada más. Sí, vale. Yo lo que quiero decir es que yo también soy gente, no quiero tener 7 aplicaciones. ¿Vale? Nada más. Pero lo que sí quiero es poder ir a los sitios. ¿Vale? Venga. No sé si hay alguna pregunta más.
Pues si no hay más preguntas, damos por terminado. Es que ricas. Sí. Creía que ibas a explicar No, punto, pero claro, las instalaciones están cerradas hasta el 15 de septiembre, llevan cerradas desde el 15 de marzo, van a estar cerradas exteriores menos tiempo, no se sabe cuándo. ¿Qué vais a hacer con el dinero? ¿Las cuotas? Bueno, os comento Por un las lado, cuotas. por un lado, y luego, por otro lado, es una petición, es decir, se nos ha dicho que de hecho Quirola ya tiene hecha una estimación del dinero que ha dejado de ingresar y de por dónde puede recortar gastos o dónde está recortando gastos. Si podéis, nos gustaría que nos pasaseis un poco los números que tengáis hechos de cuánto se ha dejado de ingresar, qué gastos se han dejado de generar, cuánto podéis prever, si va a haber devoluciones, si no va a haber devoluciones, cuál va a ser el procedimiento, porque sí que es cierto que también hay un decreto que yo creo que os puede obligar a devolver. Habría que verlo cómo, pero entonces, ¿qué es lo que vais a hacer en eso? Dos cuestiones. Cuotas. Nuestra previsión es devolver las cuotas. Es con la que trabajamos, ¿vale? No sabemos si podemos diferirlas al año que viene y decirle, bueno, cuando digo diferirlas es, no te la devolvemos y la aplicamos al año siguiente y te pasamos la diferencia con lo que ya hemos pasado hasta marzo, ¿vale? Esa es una de las cosas que estamos analizando, pero evidentemente las preguntas que hemos hecho aquí en, ¿cómo se llama? Recaudación. Bueno, de las ordenanzas fiscales y eso, es que tenemos que devolver, ¿vale? Una pregunta, en el caso de que devolvieseis, no sé si habéis hablado, pero claro, el hecho de que habréis instalaciones en exteriores en un momento, ¿eso va a influir? ¿Eso no lo vais a tener? En principio no lo hemos mirado. Vale. No lo hemos mirado porque la apertura de instalaciones al aire libre tiene un objetivo más social que deportivo. En principio, así de claro. O sea, más social, sanitario, el ampliar los espacios de disfrute. Entonces, no lo hemos valorado hasta ese punto, ¿vale? Eso por el tema de cuotas. Con lo que corresponde a los cursos que se habían ejecutado hasta marzo, o sea, el tramo de marzo, pues está también preparando las devoluciones si no es que se han ejecutado ya. Y poco más. El ahorro que prevemos, pues básicamente es fácil verlo. El gasto principal de Derecho Quirola, que es energía. Y evidentemente en energía, pues estamos ahorrando un montón. Entonces, bueno, pues iremos viendo mes a mes lo que nos vamos ahorrando pues en tema de energía, agua, esas cuestiones, en la razón de nuestra existencia, básicamente, ¿no? Los medios que utilizamos. Y prepararemos un listado para que veáis en qué vamos a ahorrar. Sin más. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una cosa pendiente también de marzo y, bueno, supongo que no se habrá podido avanzar, lógicamente. Es sobre lo del parque infantil de Fadura, que comentamos, el parque infantil de Fadura, Sí. De donde se ve la piscina interior, que en su momento se retiró. El Chiquipark. Sí, el Chiquipark. Nos comentaste como que se le estaba dando una vuelta a esa zona, que se iba no sé si a repensar o así. Y eso es lo único que estamos trabajando ahora, con una reordenación de los espacios de esa zona, con un proyecto, no sé si sabe, con un proyecto de reciclaje para crear mobiliario, reordenar los espacios. Entonces, veremos, porque el Chiquipark que teníamos ahí, la verdad es que es posible que diera el servicio, pero no daba el servicio que nosotros queremos ni el que en realidad la gente quería de verdad, porque el Chiquipark estaba muy limitado a niños de hasta 8 años y se metían más mayores, que es lo que nos lo rompía al final. ¿Vale? Entonces hay que pensar un poco en cómo ordenamos otra vez todo el espacio, esa zona de biblioteca. Estamos no sé si os conté un proyecto de reciclaje para crear mobiliario con material reciclado. Entonces, el proyecto Virívil, ¿no? Creo que comentasteis. Virívil, vale. Eso es. Sí. Entonces, a su vez estamos pues mirando cómo reordenar el uso de los espacios. Vale, o sea, lo habéis retomado ahora y no hay más, lo hemos retomado ahora pues, vale. Cuando se ha podido. Sí, vale, o sea, estáis con eso ya, vale. No, o sea, que no es algo muy prioritario, pero bueno, pues a ver cómo está, porque lo tenía pendiente de marzo. Vale. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues damos por terminado, es que ricasco.